Impresionante ver las consecuencias de la destrucción de la presa en Ucrania. Vean ustedes, pues bueno, todo inundado, zonas de civiles, habitantes, etcétera, bueno, campos de cultivo, etcétera, que han quedado destruidos. En la zona de Ucrania, en Berdiansk, ahora mismo se han estado reportando aparentemente ataques. Esta es una zona ocupada por los rusos que al parecer está buscándose ser recuperada en estos momentos. Así fue la noche de esa zona de Berdiansk, como pueden observar, bueno, explosiones en algunos puntos. El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, hizo pública una grabación en la cual asegura que una conversación entre los soldados rusos que participaron en la destrucción o el sabotaje de la presa Kayovka, donde se puede escuchar que dice: no son ellos, refiriéndose a los ucranianos, quienes han atacado. Dice, no son ellos quienes han atacado. Un grupo de sabotaje nuestro está ahí. Querían asustarlos con esta presa. No salió según el plan. Fue peor de lo que planearon, asegura una conversación de soldados de las tropas rusas. En la grabación, estos dos soldados también describen las inundaciones, el crecimiento del nivel de agua y la destrucción causada en la zona ocupada por Rusia y por el desbordamiento provocado por la destrucción de la presa y de la central hidroeléctrica de la que formaba parte. Estos soldados también dijeron miles de animales han muerto en un parque safari río abajo como consecuencia de ello. El otro soldado le dice o le expresa su sorpresa por la afirmación del soldado de que las fuerzas rusas estaban ocupando la presa tras la invasión a gran escala de Rusia. En febrero de 2022 ya se había logrado, digamos, contener o controlar esa central hidroeléctrica y la presa. El SBU no ha dado todavía más detalles de esta conversación ni de sus participantes, pero todo esto es parte de una investigación penal de crímenes de guerra y ecocidio. La interceptación del SBU confirma que la central hidroeléctrica de Kayovka fue volada por un grupo de sabotajes de los rusos, según lo que reportan. Dice el SBU ucraniano: los invasores querían chantajear a Ucrania volando la presa y escenificando un desastre provocado por el hombre en el sur de nuestro país. Rusia, por otro lado, niega cualquier responsabilidad y acusa a las autoridades de Kiev de esa situación. Por otro lado, Vladimir Putin asegura que a partir del próximo mes, el 7 o el 8 de julio, las bombas nucleares enviadas hacia Bielorrusia ya estarán listas, estarán activas. Dice, así que todo es según lo planeado, todo está estable, dice Vladimir Putin en una lectura que hizo en Moscú. Los dos hombres, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, y Vladimir Putin habrían acordado previamente el desplegar misiles nucleares de corto alcance con base en tierra o territorio de este aliado ruso. Como usted sabe, dice, el 7 y el 8 de julio terminará la preparación correspondiente de instalación y de inmediato comenzaremos el despliegue en su territorio de armamento correspondiente. En otro tema, Ben Hub, automatización robótica, está llegando también a los minoristas y a los inversionistas. Esto en California, las tiendas pues están o serán atendidas por robots. Es una, dicen, oportunidad de inversión que lanza la empresa BenHub, que tiene este tipo como de brazos robóticos. En los Estados Unidos, más de 150,000 tiendas de conveniencia generan más de 258,000 millones de ventas cada año. Sin embargo, la industria enfrenta costos en aumentos, el robo, la escasez de personal, entre otras cosas. Pero lo que van a intentar hacer es que estas tiendas sean pequeñas y autosuficientes con robots que se encargan de todo, desde abastecer estantes hasta cobrar a los clientes, según han dicho. Las tiendas BenHub van a operar 24 horas los 7 días de las semanas. Y estas empresas o estas tiendas no tendrían empleados humanos, según han dicho. Según la compañía, sus tiendas son 5 veces más rentables que las tiendas tradicionales y su construcción cuesta un 76% menos. Así que pues ahí está, ¿no? Ese es un tema que llama la atención, evidentemente. Me imagino que también es un cobro automatizado, similar al de Amazon. Ya incluso el Oxxo ha experimentado con eso aquí en México. Eso de los cobros automatizados en algunos puntos, me imagino que de manera de experimento. Cuidado con las olas de calor. Fíjense lo que pasó en Florida. Un bebé de 2 años
falleció tras ser olvidada en el interior de un auto por lo menos unas 2 horas. Este tipo de incidentes son más recurrentes de lo que podríamos pensar en el mundo. Mueren nada más en Estados Unidos unos 38 niños bajo las mismas circunstancias. La oficina del alguacil del condado Volusia informó de esta situación luego de que esta pequeña fue olvidada en un interior. De acuerdo con el portal norteamericano de Univision, habrían dicho que en Orange City, esta ciudad fueron hasta la ciudad de Delano para almorzar, regresaron a su hogar con la menor y otros 2 hermanos mayores de 8 y 15 años. A las 5 p.m. los padres encontraron a la menor en el interior de su auto inconsciente, por lo que salieron de emergencias para atenderla en el hospital, donde ahí ya fue declarada sin vida. Cuidado con ese tema, es muy delicado el tema del sol, de las olas de calor y todo este asunto, muy importante tomarlo en cuenta. Ahora mismo Wall Street, pues está cerrando con ganancias. Toda la semana estuvieron en números verdes y es que, ahora mismo están a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre si va a volver a subir la tasa de intereses una vez más. Así que estaremos atentos a ver qué decisión se toma. El peso en México está súper fuerte, ahí está el número 17,27. Algunos creen que incluso va a tomar más fuerza, así que veremos si esto sucede. Vamos a ver si llega a los 16 o incluso menos. Y por otro lado, el Bitcoin ha tenido un día pues más bien como en números rojos, pero casi paralelo, no sube, no baja, está así como indeciso hacia dónde se va a dirigir. También supongo que habrá que esperar qué dice la SEC conforme en el tema de las tasas de interés, que pues sería o podría influir a la economía del mundo. ¿Se acuerdan de Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido? Pues renunció como legislador. El ex primer ministro será castigado por mentirle al Congreso cuando habló ahí sobre las fiestas prohibidas en su residencia oficial durante la pandemia. O sea que tuvo que renunciar de legislador. Ya pues es un tema que pensé estaba zanjado, pero pues todavía no. Johnson renunció tras recibir el resultado de una investigación en la que los legisladores los estuvieron investigando sobre estas declaraciones engañosas que hizo al Parlamento sobre el llamado Partygate, un escándalo político en torno a fiestas prohibidas que el mandatario realizó en su residencia oficial durante la pandemia del coronavirus, dice, y pese a las órdenes de confinamiento que impuso él mismo, en la que prohibía las reuniones y las fiestas, pero mientras tanto él sí estaba en una. Ha sido así su carrera, constantemente sube y baja, se mete un escándalo, se mete a otro y luego al rato regresa y pues así ha sido. ¿Quién es este sirio que habría estado atacando a niños con un cuchillo allá en Francia? Es un ciudadano sirio de 31 años que se habría definido a sí mismo como cristiano. O sea, es un sirio cristiano, según se sabe. Solicitó asilo a Suecia y también a Francia y nadie entiende por qué. De repente, nada más algo en su cerebro le pasó, porque agarró un cuchillo y empezó a atacar a unos niños y adultos en un parque. Esto sucedió el día de ayer en Francia. Se le conoce como Abdamashi H. Este hombre tiene un estatus como de refugiado desde el 2013 en Suecia, donde por cierto se casó con una ciudadana de ese país y con la que tiene un hijo de 3 años, según se sabe. La policía en este momento le está interrogando para determinar sus motivos de esta acción. Mientras él hacía esto, mientras traía el cuchillo y atacaba a los niños, iba gritando en nombre de Jesucristo y apuñalaba a estos pobres pequeños. Estaban en un tobogán, en unos columpios, un tema muy tremendo. 4 minutos después de esta situación, fue detenido por una patrulla de agentes que estaba en las inmediaciones. Y este señor que está aquí, que estamos viendo en pantalla, pues se convirtió en el héroe. Ya incluso el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue a felicitarle. Él es Henry, de 24 años, y fue filmado cómo confrontaba y perseguía con una mochila, se protegía para tratar de detener a este personaje, a este sirio que estaba atacando a estos pequeños. Él es un peregrino que ha estado tratando de visitar todas las catedrales de Francia y estaba ahí
cuando estaba sucediendo y pues intervino para tratar de salvar a algunas personas. Según se sabe, si no es por la intervención de este joven que lo distrajo, que lo detuvo, etcétera, no, varias personas más seguramente hubieran perdido la vida. Macron le dijo a Henry que sus acciones eran una fuente de esperanza. También Macron ha homenajeado a los socorristas que han estado ayudando a que se salven las personas heridas. Asegura que ha escuchado noticias positivas sobre el estado de las heridas de estos pequeños, que al parecer están graves pero están estables y es posible que se salven.